Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 43. La sospecha de Liz. Aunque Iris se alojaba en el palacio, no pudo acostarse con Will. No es que no quisiera. De hecho, lo deseaba con todas sus fuerzas e incluso intentó usar su técnica de ternura con Liz varias veces. Pero en este punto, Liz no cedió en lo más mínimo. Con la excusa de si están juntos, ¿alguien podrá dormir? Rechazó rotundamente la petición de Iris, lo que hizo que su técnica de ternura fuera completamente ineficaz. Al final, Will durmió cómodamente acurrucado con Liz en su nueva cama, más grande. A la mañana siguiente, Will se despertó temprano por sí solo. Esta vez, despertó incluso antes que Liz. Tras evolucionar a Dragonair, su cuerpo parecía no necesitar largos períodos de sueño para crecer. El sonido de la respiración de Liz cerca de su oído le hacía cosquillas en las alas emplumadas de la cabeza, y no pudo evitar moverlas. Flutter, flutter. Sin embargo, ese pequeño movimiento fue suficiente para despertar a Liz. Lan, ¿qué madrugador te levantaste hoy?, murmuró Liz, abriendo los ojos aturdida. Inconscientemente, se inclinó y besó suavemente la mejilla de Will. Era una costumbre que había desarrollado cuando él aún era un Dratini. Sin embargo, la mayor parte del tiempo Will dormía, así que nunca supo que lo primero que hacía Liz al despertar era darle un beso de buenos días. Levántate. Es hora de alimentar al Magikarp, dijo Will, levantándose de la cama y apartando las sábanas. El aire frío rozó el cuello de Liz, haciéndola temblar. Lantilde, quiero quedarme bajo las sábanas un poco más, dijo Liz, abrazándose a sí misma y temblando en la cama. Will giró la cabeza y miró por la ventana. El cielo apenas comenzaba a clarear. El sol aún no había salido. De acuerdo, dijo Will, cubriendo a Liz con las mantas. Al mismo tiempo, sacó su larga cola de debajo de la manta, agarró la ropa que Liz había colgado al borde de la cama y la metió bajo las sábanas para calentarla. Era un truco que Will solía hacer para sí mismo durante los inviernos de su vida pasada. Al regresar a la cálida cama, Liz lo abrazó de inmediato. Will cerró los ojos y esperó media hora más antes de levantarse. Esta vez, Liz, obedientemente, se puso la ropa abrigada y salió de la cama. Will la enroscó con su cola y la llevó a la habitación de Iris. Tump. Will golpeó su cabeza contra la puerta del dormitorio y usó su boca para arrancar las mantas de la dormida Iris y tirarlas al suelo. NGHH. La repentina ráfaga de aire frío despertó por completo a Iris, que estaba dormida. Will dejó caer a Liz sobre la cama y luego también le echó encima la ropa a Iris. El significado era obvio. Quería que Liz ayudara a Iris a vestirse. Su cola no era adecuada para una tarea tan delicada. 5 minutos después, una confundida Liz y una Iris todavía somnolienta fueron guiadas por Will para alimentar a sus respectivos Magikarp. ¿Acaso Lan intenta que me una a esta bestia?, se preguntó Liz, mientras observaba a Will observándola fijamente mientras alimentaba al Magikarp. Alimentar a un Magikarp era un asunto trivial que podía dejarse en manos de otros. Pero Will la había despertado específicamente y la había obligado a hacerlo personalmente. Esta acción obligó a Liz a considerar sus motivos. Sí, asintió Will. Tenía que admitir que Liz tenía cierta conexión con él como para poder adivinar su objetivo. El acto de alimentar es crucial para fortalecer la relación entre un entrenador y su Pokémon. Anteriormente, cuando Liz había dispuesto que Estia lo alimentara, fue una decisión inapropiada. Solo funcionó porque el alma y la consciencia de Will eran las de un humano. Si realmente hubiera sido un Pokémon recién nacido cuya cognición aún no estaba completamente desarrollada, probablemente habría confundido a Estia con su entrenador y se habría negado a escuchar a Liz. El ejemplo más obvio eran los Pokémon de la academia. Si sus dueños y los eruditos les daban una orden al mismo tiempo, los Pokémon obedecían inconscientemente primero al erudito. Esto se debía a que, desde pequeños, pasaban la mayor parte del tiempo con los eruditos. Sus revisiones, alimentación y entrenamiento se realizaban con ellos, así que, por supuesto, los veían como sus verdaderos entrenadores. Entiendo.
De ahora en adelante interactuaré más con el Magikarp, dijo Liz, confirmando finalmente su intención tras verlo asentir. Aunque no entendía del todo por qué, si era lo que Will quería, sin duda lo haría. No te arrepentirás, dijo Will con una leve sonrisa. Debido a su barrera de comunicación, no pudo explicarle por completo la razón por la que tuvo que criar personalmente al Magikarp. Pero una vez que evolucionara en un Gyarados, estaba seguro de que, con su inteligencia, lo descubriría. Por otro lado, Iris tampoco le daba mucha molestia. Aunque la niña no entendía ni adivinaba sus pensamientos, obedecía. Cuando Will le dijo que alimentara a los peces, ella los alimentó. Incluso tomó la iniciativa de acariciar suavemente la cabeza del Magikarp. Después de alimentarlos, Will se preparó para volver al Monte Plata. Esta vez, no era para atrapar Pokémon, sino para entrenar. Iris, vámonos, dijo Will, enroscándola con la cola y volando hacia el cielo. Claro que tenía que traer su tarjeta de experiencia personal. Con la bonificación de la fuerza del dragón de Iris, sus batallas eran más fáciles y ganaba más experiencia. Lan. Hoy tengo clase de arreglos florales. Protestó Iris, acariciándole la cola con sus manitas. ¿Qué sentido tiene la clase de arreglo floral? ¿De qué sirve? Es mucho mejor venir conmigo y luchar contra otros Pokémon. Ampliarás tus horizontes, dijo Will poniendo los ojos en blanco. La guerra se avecinaba, y ella aún estaba aprendiendo a hacer arreglos florales. Los arreglos florales no podrían salvar el reino Dragonite. Si Iris lo seguía, con su astucia, debería poder observar y aprender algo sobre las batallas Pokémon. Ese era el tipo de conocimiento que realmente le sería útil en el futuro. Lan. Llévame a casa. O mi madre me dará una paliza. Está bien. No me está azotando. Media hora después, Will llegó al Monte Plata con una Iris resignada. Supongo que simplemente desafiaré a esos alfas, decidió Will. Sabía muy bien qué tipo de Pokémon necesitaba derrotar para obtener mucha experiencia. Además, en las zonas exteriores del Monte Plata, solo los Pokémon alfa de los distintos territorios podían luchar contra él. Luchó hasta el mediodía, momento en el que de repente se dio cuenta de que la niña tenía un problema con el almuerzo. Él podía comer bayas silvestres. Era un hábito de su primera vida. Pero Iris no. La niña, que había sido mimada y criada en la capital, no era tan fuerte como la Liz de su vida pasada. Comer bayas en una comida debería estar bien, dijo Will, recogiendo casualmente algunas naranjas y moras para ella. Iris las comió felizmente, sin quejarse. Aunque llevaba una vida de princesa, no tenía la actitud consentida de una princesa. Al principio era un poco molesta, pero en realidad es una niña bastante buena, pensó Will, con el corazón ablandándose un poco al verla roer las bayas obedientemente. Una princesa del gran reino Dragonite ahora comía bayas con él en un bosque. Lan, estoy un poco cansada, dijo Iris después del almuerzo, apoyándose cansadamente en Will y cerrando los ojos. Despertarse tan temprano y pasar la mañana corriendo por un bosque peligroso fue demasiado para una niña de 8 años. El vuelo de media hora por el cielo fue particularmente agotador. Pero Iris no se había quejado ni una sola vez de principio a fin y, obedientemente, se había dejado llevar a todas partes. Parecía que realmente le tenía mucho cariño a Lan. Entonces duerme un rato. Te llevaré a casa cuando despiertes. Al ver el rostro soñoliento de Iris, Will la rodeó con la parte inferior de su cuerpo, protegiéndola para que pudiera dormir la siesta en paz. Había tomado una decisión. Por el momento, era mejor llevar a Iris de vuelta a la Academia de las Bestias Primigenias para entrenar. Los Pokémon subadultos aún podrían darle una buena pelea por un tiempo. Aunque subir de nivel no fuera tan rápido como entrenar en el Monte Plata, sería mucho más fácil para Iris. Si se cansaba o tenía hambre, podía llevarla de vuelta a casa en tan solo 5 minutos, lo que le permitiría disfrutar de una deliciosa comida o dormir cómodamente en el palacio. Capítulo 44. Desafiando al líder de la academia. Esa noche, gracias a la combinación de la técnica de ternura de Will e Iris, Liz finalmente aceptó que Iris viviera en el palacio permanentemente. Si Liz no hubiera hablado personalmente, la madre de Iris nunca habría aceptado que se quedara. Tras recibir la aprobación de su madre, Iris estaba tan emocionada que no pegó ojo esa noche. Inevitablemente, pasó el día siguiente durmiendo profundamente. Como no tenía que preocuparse por Iris, Will aprovechó la oportunidad para ir solo al Monte Plata.
Investigó un poco más el anillo central, confirmando el terreno y la distribución de los Pokémon, y también seleccionó a su próximo objetivo de captura. Pasó medio mes tranquilamente. Sin ser guiados activamente en batallas, los dos Magikarp no evolucionaron naturalmente. Probablemente ni siquiera habían subido un solo nivel. Pero la buena noticia era que su inteligencia no parecía haber degenerado al mismo nivel que la de sus futuros homólogos de la era de las ligas. Solo tardaron 3 o 4 días en recordar a Liz e Iris. Cuando las chicas venían a alimentarlos, los dos Magikarp incluso nadaban proactivamente para saludarlos. Al 10º día, incluso podían seguir órdenes sencillas. Esto fue muy gratificante para Will. Si no fuera por el Magikarp, no habría tenido que usar su técnica de ternura con Liz para obligar a Iris a quedarse en el palacio. Al mediodía. Lan. Despierta. Iris entró corriendo al dormitorio de Liz y se arrojó sobre Will, que estaba acurrucado en la cama. «¿Qué ruido?», dijo Will, abriendo los ojos con un suspiro. Desde que Iris se mudó al palacio, no había podido despertarse de su siesta de la tarde. Pero quizá eso fuera bueno. Le impedía volverse perezoso. «Vamos a la Academia de las Bestias Primales. Esta tarde lucharemos contra ese dinosaurio gigante con la flor en el cuello», dijo Iris, sacudiendo la cabeza de Will con entusiasmo. «¿Por qué estás más emocionado que yo?», preguntó Will mientras se levantaba. Los brazos de Iris aún rodeaban su cabeza, así que quedó colgando en el aire. Sin embargo, la pequeña no temía lastimarse. 3 meses le habían bastado para desarrollar una confianza plena en Will. Era la clase de confianza ciega e incondicional que un niño tiene por sus padres, no menos que la confianza que Liz, quien dormía con él todas las noches, tenía por él. «Un Meganium, esta no será una pelea fácil», pensó Will. Usó su cola para arrancar a Iris de su cabeza y luego salió volando por la ventana. El gran dinosaurio del que hablaba Iris era el Pokémon inicial de tipo planta de la región de Johto, Meganium. Era un Meganium de brillantes colores, de 4 metros de altura. En la era de las ligas, era el tipo de Pokémon que se ganaba elogios por su bien criado. Probablemente debido a su biología más parecida a la de una planta, los métodos de los eruditos para criarlo como tal habían dado excelentes resultados. Este Meganium era actualmente el estudiante más fuerte de la academia. Will calculó que su nivel se acercaba al 40. Su propio nivel era solo 32. La diferencia no era pequeña, por lo que creía que sería una pelea difícil. Pero si no lucho contra él hoy, podrían no tener otra oportunidad. Ese probablemente esté a punto de graduarse y convertirse en un soldado regular. Will cargó a Iris y voló rápidamente hacia el jardín de la academia. Desde el cielo, divisó de inmediato el Meganium. «Lan. Allá. Vamos, a luchar». La voz emocionada de Iris provenía de su cola. Al mismo tiempo, la mejora de la fuerza del dragón fluyó repentinamente al cuerpo de Will. Will bajó al suelo, colocó a la niña en el césped a un lado y luego se acercó al Meganium, que ya lo estaba mirando. Al mismo tiempo, cada vez más Pokémon comenzaron a reunirse para observar. «¿Va tilde, una pelea?», preguntó el Meganium, claramente habiendo adivinado la intención de Will. Will ya había luchado contra todos en la academia. Solo ella permanecía invicta. En cierto modo, era la más fuerte de las tropas de reserva, la jefa. Por eso tantos Pokémon habían venido a verla. Si Will la derrotaba, sería el nuevo jefe. A partir de entonces, toda la academia sería su territorio. Otros Pokémon serían quienes lo desafiaran. Si un nuevo Pokémon le faltaba al respeto, no tendría ni que mover un dedo. Los demás estudiantes le darían una lección. Sí, asintió Will, con su mente ya acelerada, formulando una estrategia de batalla. La diferencia de nivel entre él y el Meganium era demasiado grande. Debía aprovechar al máximo su única ventaja: los enfrentamientos de tipo. Contaba con el movimiento de tipo hielo viento helado, súper efectivo contra los de tipo planta, y su propio tipo dragón le otorgaba una resistencia doble a los movimientos de tipo planta de Meganium. Vaya. Aunque Meganium era mujer, tenía un temperamento fogoso. Hoja de afeitar confirmando la intención de Will, inmediatamente sacudió los pétalos de su cuello y una lluvia de hojas giratorias se disparó hacia él. Will se impulsó con la parte inferior del cuerpo, golpeando con fuerza el césped con la cola, lanzándose por los aires y esquivando el ataque por poco. Un cuerpo grande no siempre era bueno, ya que también lo convertía en un objetivo más grande. Si no hubiera sido tan ágil, ese ataque lo habría alcanzado.
Mirada lasciva, una onda invisible emanaba de los dos ojos azul agua de Will. En los juegos, este movimiento podía reducir la defensa del objetivo infundiéndole miedo. Pero en realidad, no era tan sencillo. Contra Pokémon imprudentes o demasiado atrevidos, este movimiento era prácticamente inútil. No podía infundirles miedo en absoluto. Por ejemplo, los dos Magikarp atontados del palacio podían ignorar por completo su mirada. Vaya, el Meganium se estremeció bajo la mirada de Will, con una pizca de miedo en su corazón. Funcionó, pensó Will con una sonrisa. Agilidad aprovechó la oportunidad, aumentando su velocidad y acortando rápidamente la distancia con el Meganium. Enfoque energético. Solo el propio Will sabía lo útil que era este movimiento, heredado de su primera vida como Beedrill, en una batalla real. En los juegos, como desperdiciaba un turno, no se usaba muy a menudo. Aunque su efecto era más débil en la realidad, aumentaba la probabilidad de golpe crítico en lugar de garantizarlo. No había turnos en la realidad. Tal como estaba ahora, mientras su dominio fuera lo suficientemente alto, podía incluso usarlo mientras movía. Vaya. El Meganium no estaba dispuesto a quedarse ahí parado y aceptarlo. Danza de pétalos. Su flor floreció, e innumerables flores rosas formadas a partir de energía de tipo hierba se materializaron de la nada, convergiendo en un pequeño tornado giratorio que se disparó hacia Will. Tornado. Will se vio obligado a detener su avance. Movió la cola hacia adelante y un tornado azul y blanco se desató rápidamente. Al mismo tiempo, ajustó rápidamente su posición, dando vueltas desde arriba. La diferencia de nivel era demasiado grande. Su twister no podía anular la danza de pétalos del Meganium. Solo lo usaba para ralentizar el ataque y ganar tiempo para esquivar. La mirada del Meganium seguía fija en el punto donde ambas habilidades colisionaron. Ni siquiera notó que Will ya se acercaba desde el cielo. La desventaja de no tener un entrenador es demasiado obvia, sonrió Will, mientras una luz azul hielo se acumulaba en su boca. Viento helado. Capítulo 45. Conquistando la academia. Si hubiera tenido el control de un entrenador, con el repertorio de movimientos natural de Meganium aprovechando movimientos como gruñido, polvo venenoso, reflejo, drenaje de semillas, pantalla de luz y síntesis, habría sido increíblemente fácil derrotar a un Dragonair aprovechando su ventaja de nivel y sus defensas naturalmente altas. Incluso un entrenador como Ash, que no era muy bueno con estos movimientos, podría al menos haberle advertido a Meganium que esquivara el ataque de Will desde arriba, previniendo el daño posterior. Vaya. La oleada de energía gélida azul impactó la cabeza del Meganium. El ataque de tipo hielo infligió el doble de daño al tipo planta, e incluso con la diferencia de nivel, el golpe fue extremadamente doloroso. Desafortunadamente, el ataque no fue crítico. El efecto de energía concentrada probablemente se había aplicado al tornado que había usado antes. Cola de dragón. Will no se detuvo tras el primer golpe. Aprovechó el momento de dolorosa parálisis y agitó su larga cola. En una batalla en tiempo real, no había ninguna regla que obligara a esperar el turno del oponente. Una tenue luz púrpura brilló desde la cola de Will cuando el poderoso apéndice atacó, golpeando el pecho del Meganium y asestando un segundo golpe. Un físico grande, además de aumentar el área de impacto, también aumentaba el alcance de ataque y el área de efecto de las habilidades. Tenía sus ventajas y desventajas, que variaban según el Pokémon. Para Pokémon como Venusaur, Torterra y Torkoal, que no eran muy hábiles esquivando y preferían aguantar golpes de todas formas, cuanto más grandes, mejor. Tras recibir 2 golpes consecutivos, el Meganium claramente no estaba en buenas condiciones. Primero, recibió un ataque super efectivo de tipo hielo X2, y luego un ataque físico de tipo dragón. Y eso después de que Will usara mirada para reducir su defensa física. Vaya. El Meganium estaba claramente furioso. Enfurecido, innumerables pétalos rosados brotaron de la gran flor de su cuello, danzando en el viento mientras se dirigían hacia Will. Danza de pétalos. Este era un poderoso movimiento de tipo planta que Meganium aprendió de forma natural al evolucionar, con un poder equivalente a rayo solar. Ambos movimientos tenían sus pros y sus contras. En los juegos, rayo solar era claramente más útil, pero en una batalla real, era difícil saberlo. La palabra deriva se usaba para describir los pétalos porque su trayectoria era impredecible. A veces rápido, a veces lento, a veces serpenteando con gracia, a veces avanzando con violencia, y el ataque continuaba durante un tiempo. Era un movimiento increíblemente difícil de esquivar.
En un espacio limitado, ni siquiera teletransporte sería efectivo. Un movimiento como protección también sería inútil. En realidad, solo podía bloquear el primer golpe, pero Danza de Pétalos atacó innumerables veces. En ese momento, Will no tenía una buena forma de lidiar con esta habilidad. TCH. Will giró y giró en el aire con gran esfuerzo, pero aún así recibió muchos pétalos, sufriendo daños. Si hubiera aprendido un movimiento como excavar, los habría esquivado fácilmente. Buena oportunidad, pensó Will, mientras aguantaba el fin del efecto de la danza de pétalos. Miró el Meganium, que ahora estaba sumido en un estado de confusión. Esta era la desventaja de la danza de pétalos. Tras usarla, el usuario entraba en un estado de confusión temporal. En este estado, un Pokémon perdía el control de su cuerpo. El movimiento que usaba y contra quién lo usaba dependía completamente de la suerte. Enfoque energético viento helado. Aprovechando el amplio tiempo, Will volvió a utilizar su combo, desatando el movimiento tipo hielo sobre el Meganium, que simplemente estaba moviendo la cabeza aturdido. La suerte del confundido Meganium no fue muy buena. En su confusión, usó el movimiento placaje, embistiendo de cabeza contra el viento helado que se dirigía hacia él. Súper efectivo. Un golpe crítico. Vaya. El Meganium gritó de dolor, se tambaleó 2 pasos y luego se desplomó al suelo. La combinación de un enfrentamiento de tipo súper efectivo y un golpe crítico lo liquidó. Se había decidido un vencedor. Lan es el más fuerte. Iris, que había estado observando todo el tiempo, saltó de repente, corrió y abrazó a Will, dándole 2 besos enormes. Estaba aún más emocionada que Will. Cualquiera que no lo supiera habría pensado que era la nueva estudiante más fuerte de la academia. Estado personal. Dragonair potencial. Púrpura nivel 33 tipo. Dragón habilidad. Muda de piel altura. 9m peso. 38 kilogramos. Subí de nivel, como esperaba, y aprendí cola aqua. Mi cobertura de tipos es aún mayor ahora, dijo Will, con una sonrisa feliz extendiéndose por su rostro mientras miraba su estado. Había superado una diferencia de nivel de al menos 7 u 8 niveles para derrotar al Meganium, y contaba con la bonificación de crecimiento de la fuerza del dragón. Si eso no le hubiera permitido subir de nivel, habría tenido razón en estar enojado. Todo a su alrededor. Mo. Abuelo. Roar. Uno a uno, los Pokémon emitieron rugidos triunfantes y sin sentido. Probablemente celebraban el nacimiento del nuevo hegemón de la Academia de las Bestias Primigenias. En un arbusto lejano, la pareja de eruditos espías observaba, chasqueando las lenguas. Si no recuerdo mal, ¿no era Lord Lan un bebé bebedor de leche hace poco más de 3 meses? Sí. Entonces, ¿en 3 meses ha crecido hasta el punto de estar listo para el campo de batalla? Sí. Los 2 eruditos se miraron, viendo la sorpresa en sus ojos. Llevaban 3 años en esta academia. El Meganium había entrado al mismo tiempo que ellos. Esto significaba que Will había alcanzado en poco más de 3 meses un nivel que al Meganium le había llevado 36 meses. Incluso la bestia más talentosa debería tener un límite. Debe haber una razón para el rápido crecimiento de Lord Lan. Si hablamos de lo que diferencia a Lord Lan de otras bestias, sin duda es su naturaleza guerrera. Otras bestias subadultas pueden tener solo 2 o 3 sesiones de entrenamiento de batalla a la semana, pero Lord Lan ha estado teniendo 4 o 5 batallas al día desde que dejó su etapa infantil. La época más ridícula fue cuando tuvo 17 batallas en un solo día. Uno de los eruditos sacó su cuaderno de observaciones. En él estaban los datos que habían registrado en secreto. En cuanto a la dieta, no creía que la comida especial para animales de la academia fuera peor que la que se servía en el palacio. Así que podía descartarse la dieta. Solo quedaba otra diferencia: la lucha. Así que las constantes luchas del señor Lan no fueron en vano. Pueden acelerar drásticamente su crecimiento. El señor Lan siempre ha sido más inteligente que otras bestias. Seguro que lo sabía, por eso luchaba con tanta frecuencia. Es un gran descubrimiento. Pensar que los animales tienen esta característica. Los 2 eruditos se miraron con entusiasmo. Habían descubierto algo increíble. En este mundo, ya fueran humanos o animales, todos crecían de forma natural. Combatir no aceleraba su crecimiento. Incluso podía tener el efecto contrario. Pero nunca imaginaron que los Pokémon fueran diferentes de los humanos y los animales comunes. Podían acumular experiencia mediante el combate para acelerar su crecimiento.
Debemos informarle este descubrimiento a Lady Liz de inmediato. Sí. Con esta información, podríamos hacer que nuestro ejército de bestias sea mucho más fuerte que el del Reino de la Tierra. Capítulo 46. Un nuevo camino. Esa noche, como era de esperar, los dos eruditos en bestias solicitaron una audiencia en palacio. Habían recopilado todas sus especulaciones y descubrimientos y se los presentaron a Liz. Liz también estaba bastante sorprendida por el ritmo de crecimiento de Will. Aunque era su bestia, no estaba a su lado durante el día. Por lo tanto, no era consciente de los cambios en su fuerza. Descubrir de repente que su poder había alcanzado un nivel suficiente para graduarse de la academia fue una grata sorpresa. Pero lo que más le importaba, por supuesto, era el informe en sí. Tras leer su contenido, Liz comprendió su enorme importancia y convocó de inmediato una reunión que se prolongó hasta bien entrada la noche. Al día siguiente, Will se despertó temprano como de costumbre, pero sentía una sensación de apatía. Ya había vencido a todos en la Academia de las Bestias Primarias. Aunque aún podía ganar experiencia luchando repetidamente contra los mismos oponentes, la cantidad seguramente disminuiría con cada combate. Además, no creía que ninguna de esas bestias aceptara su desafío de nuevo. Cuando un grupo más débil desafía a uno más fuerte, es un desafío. Cuando un grupo más fuerte desafía a uno más débil, es algo completamente distinto. El Monte Plata está bastante lejos. El viaje sería muy agotador para Iris, pensó Will, dándose la vuelta en la cama. Al girarse, vio el rostro dormido de Liz. Desde una perspectiva humana, Liz era una gran belleza, la clase de belleza extrema que no necesitaba maquillaje ni filtros. Al mirarla, Will no pudo resistir el impulso de provocarla. Levantó la cola y le acarició suavemente el cuello con la punta. Lan, tengo mucho sueño, murmuró la voz soñolienta de Liz. Hundió la cabeza bajo las sábanas y se acurrucó más cerca, hundiendo la cara en el suave y cálido pecho de Will. Will dejó de hacer travesuras. Liz se había acostado tarde anoche, así que seguro que hoy estaría más cansada. Decidió dejarla dormir bien. Y así, Will volvió a cerrar los ojos, contento de estar en la cama con ella. Al mismo tiempo, consideró si había algún lugar que pudiera reemplazar temporalmente a la academia y al Monte Silver como campo de entrenamiento de transición. Pidgeo. Afuera de la ventana, se oyó el grito de un Pidgeot o un Pidgeot. Los ojos entrecerrados de Will se abrieron de golpe, con una idea surgiendo en su mente. El sonido le recordó el final de su primera vida, el ser destrozado por ese Pidgeot. Pero la imagen fue fugaz. Lo que realmente lo despertó de golpe fue el recuerdo del lugar donde lo habían atacado, las llanuras. Las regiones de Kanto y Johto son principalmente llanuras y mesetas. Si bien la densidad de Pokémon en estos lugares es baja, el terreno es vasto. La cantidad total de Pokémon definitivamente no será pequeña. Will giró la cabeza para mirar por la ventana. La capital del reino Dragonite estaba construida sobre una enorme llanura. Recordó que, en sus vuelos al Monte Plata, había visto Pokémon en las praderas varias veces. Como MT Silver no es una opción por ahora, entrenaré en las llanuras, decidió Will. Las llanuras estaban justo a las afueras de la ciudad, muy cerca. El vuelo no sería agotador para Iris. Entrenar en las llanuras tenía sus ventajas. El terreno era despejado, lo que hacía casi imposible caer en una emboscada. Como había pocos escondites, Will podría detectar a cualquier Pokémon que se acercara de inmediato. Tanto para él como para Iris, las llanuras eran relativamente seguras. Pero las desventajas también eran obvias. Encontrar objetivos adecuados sería difícil. Las llanuras eran extensas y los Pokémon estaban dispersos. E incluso si encontraba a algunos, sus niveles podrían no ser los adecuados para usarlos como paquetes de experiencia. Ni demasiado fuerte ni demasiado débil eran buenos. En este sentido, no se podía comparar con el entorno jerarquizado del Monte Plata, donde los Pokémon estaban densamente distribuidos y con regularidad. Cuanto más se adentraba, más altos eran sus niveles. Allí, no tendría que buscar objetivos en absoluto, porque todos eran un objetivo. Debería al menos intentarlo, decidió Will sobre su siguiente plan. No se quedaría en la academia, pero tampoco iría al Monte Plata. En cambio, forjaría un nuevo camino y exploraría primero las llanuras cercanas. Pasó media hora y Liz despertó. Corrió de inmediato a su oficina. Parecía que tenía asuntos urgentes e importantes que atender estos últimos días.
Will, mientras tanto, enroscó la cola alrededor de su pequeña herramienta, Iris, y comenzó a buscar presas en las llanuras cercanas a la capital. Tuvo buena suerte. Enseguida descubrió un enjambre de amaros salvajes. El líder de este enjambre era un amaros enorme, de casi 3 metros de altura. Además del líder, había otros 7 u 8 amaros, y docenas de Fluffy y Mareep. La magnitud de este enjambre de amaros era bastante grande. En la era de las ligas, sería raro ver una manada salvaje tan grande. Casi siempre se veían en granjas humanas. No muy lejos del enjambre de amaros, había un puesto avanzado del reino dragonita. Generalmente, mientras Amaros no causara problemas al reino, este tampoco querría provocar a este poderoso enjambre de bestias. Lan, mira ahí abajo. Esas ovejitas son tan lindas. Gritó la inocente voz de Iris desde su cola. La línea Amaros tiene buena pinta. La distribución de Pokémon en las llanuras es muy diferente a la del bosque. Esto es prometedor, asintió Will, mirando el enjambre de abajo. La línea Amaros era una que casi nunca aparecía en el sangriento y cruel bosque. Sus hábitos y preferencias no eran aptos para la vida en el bosque. Las praderas eran un paraíso para la pacífica familia Amaros. Dejando de lado su fuerza por un momento, su popularidad era bastante alta gracias a su apariencia adorable y tranquila, y a su carácter generalmente cálido y paciente. En las encuestas oficiales de popularidad de su antiguo mundo, la primera etapa, Mareep, ocupaba el puesto 16 entre los Pokémon de tipo eléctrico, mientras que la tercera etapa, Amaros, ocupaba el puesto 5. El número 1 era Pikachu, por razones obvias. Además de la línea Amaros, Will pensó que probablemente podría encontrar otros Pokémon a los que les encantaba correr y pastar en las llanuras, como Tauros, Ponyta, Doduo y Rhyhorn. Lan, bajemos a ver. Quiero abrazar a esas ovejitas. ¿Sabes cómo? Iris miró a Mareep y Fluffy abajo, casi babeando de deseo. Pequeña, Will miró a la niña, exasperado. En general, ni siquiera los niños, ni siquiera los adultos se atreverían a acercarse imprudentemente a una bestia primitiva. Aunque Mareep y Fluffy no parecían agresivos, seguían siendo auténticas bestias. ¿Quién se atrevería a acercarse a ellos sin más? Pero Iris no solo era audaz, sino también astuta. Quería acariciar a Mareep y Fluffy, pero sabía que era peligroso, así que le pidió ayuda a Will, que también era una bestia, con la esperanza de que pudiera ir a negociar por ella. Lantil de Iris extendió la mano y frotó la cola que estaba enrollada a su alrededor, tratando de persuadirlo. Ah, bien. Da la casualidad de que los niveles de esos Amaros no parecen bajos. Es una buena oportunidad para probar su fuerza, suspiró Will con resignación. Luego cargó a Iris y voló hacia abajo, aterrizando en un lugar que no estaba ni muy cerca ni muy lejos de la familia Amaros. La posición era perfecta. No los obligaría a estar demasiado alerta ni a provocar un ataque, pero les permitiría notar su presencia. Capítulo 47. Entrenamiento con el jefe Amaros. El Amaros más grande de la manada dio un paso adelante. ¿Faros? Preguntó, mirando con cautela al enorme Dragonair. Will expresó directamente su propósito. Estaba allí para lanzar un desafío. No podía determinar el nivel del Amaros solo por su tamaño, pero con una manada tan grande, estaba seguro de que el nivel del líder no sería inferior a 50. De lo contrario, habría sido difícil alcanzar esta escala en las llanuras. A las criaturas omnívoras que también vagaban por estas praderas, como Persian y Undoom, no les importaría una comida de cordero de vez en cuando. ¿Faros? El Amaros se sorprendió al principio, pero luego asintió. Dio 2 pasos hacia adelante y se dio una palmada en el pecho, indicando que aceptaría el desafío. No puedo vencerte. Quiero pelear con él. Will inmediatamente negó con la cabeza, apuntando con su cola al Amaros más pequeño. Incluso el Amaros más pequeño tendría un nivel de al menos 30. Un Fluffy necesitaba alcanzar alrededor del nivel 30 para acumular suficiente energía para evolucionar. En cuanto al jefe, Will sabía que luchar contra él sería pedirse una paliza. Una sola batalla lo dejaría cubierto de heridas y perdería todo el día. Pero si empezaba desafiando al Amaros más débil, podría conseguir algunas peleas más. Faros, el jefe Amaros se giró para mirar, con una expresión vacilante en su rostro. Faros, dijo el Amaros más pequeño, aceptando el desafío sin ningún problema. Al ver esto, el jefe no dijo nada más. Condujo a la manada de regreso una corta distancia, despejando el campo para la batalla.
Iris aprovechó la oportunidad para colarse entre la manada de Amaros, abrazando a una Mareep de aspecto modesto y acariciándola con todas sus fuerzas. La Mareep y Fluffy que la rodeaban no mostraron hostilidad hacia ella. Primero, porque eran gentiles y no dañarían a otras criaturas de forma proactiva. Segundo, porque Iris parecía muy débil y no la percibían como una amenaza. Un Amaros, reflexionó Will, mirando al relativamente pequeño oponente frente a él con una sensación de nostalgia. Mega Amaros era bastante poderoso, pero la versión normal era bastante mediocre en las partidas. Su principal ventaja residía probablemente en su amplio repertorio de movimientos. Sin necesidad de tutoría especial, simplemente subiendo de nivel y memorizando movimientos, podía dominar 9 tipos de ataques diferentes. De estos, los más efectivos contra él eran Pulso Dragón y Destello Deslumbrante. El primero requería memorizarse, y el segundo solo podía aprenderse a un nivel muy alto. Mientras Amaros no recordara Pulso Dragón, no estaría bajo mucha presión. Faros. El Amaros originalmente tenía la intención de dejar que Will, el invitado, diera el primer paso. Pero al verlo dudar, no tuvo más remedio que atacar primero. Una deslumbrante corriente amarilla de electricidad chispeó por todo su cuerpo, y un veloz rayo amarillo se disparó hacia Will. Rayo, pensó Will, arqueando una ceja. Rápidamente voló más alto, esquivando el ataque. Su mirada se dirigió al jefe Amaros y empezó a sentir presión. Rayo no era un movimiento que un Amaros común pudiera dominar. Requería un maestro. Era obvio que este joven Amaros lo había aprendido del poderoso jefe. Simplemente no sabía cuántos otros movimientos había aprendido. La batalla no duró mucho, terminando en solo 5 minutos. Como Will había predicho, este Amaros probablemente acababa de evolucionar, y su nivel era incluso inferior al suyo. Uff, Will sintió que la parálisis se extendía por su cuerpo y se tumbó en el césped, exhausto. La batalla no había sido tan fácil como imaginaba. Si bien el daño de los movimientos de tipo eléctrico era reducido, sus propios movimientos tampoco habían sido muy efectivos contra Amaros. Además, la habilidad estática de Amaros era problemática. Sus movimientos de contacto podían paralizarlo, lo que lo hacía luchar con timidez. Mi Movepol es demasiado superficial. Aunque no había adquirido mucha experiencia en esta batalla, le había hecho comprender su problema actual. Los ataques que conocía eran monótonos y tenía muy pocas opciones a distancia. Movimientos como cola de dragón, envoltura, embate y cola de agua requerían que hiciera contacto con el Amaros. Los únicos movimientos que podía usar a distancia eran los ataques especiales de bajo daño, tornado y viento helado. Lantilde al ver que la batalla había terminado, Iris corrió rápidamente hacia Will, mirando con preocupación. Pensó que se veía muy cansado. Pensándolo bien, nunca había sabido por qué Lan se peleaba tan a menudo con otras bestias. Tenía la sensación de que, en el fondo, no le gustaba pelear. Will no respondió y simplemente siguió descansando en el suelo. La parálisis seguía presente y no quería moverse. Faro. El jefe Amaros se acercó. ¿Qué quieres?, gritó Iris, extendiendo los brazos para bloquear el paso a Will. Temía que Amaros fuera deshonroso y atacara mientras él estuviera débil. Faro. El jefe Amaros no tenía malas intenciones. Sacó una valla roja, parecida a una cereza, y le hizo un gesto a Iris para que se la diera a Will. Iris lo tomó. Tras dudarlo un momento, le dio un pequeño mordisco. Esperó un minuto y, tras confirmar que no tenía efectos secundarios, se lo puso a Will en la boca. Una valla de Cherry, Will supo lo que era a simple vista. En su vida pasada como Beedrill, había recolectado específicamente estas vallas que curaban estados para emergencias. Una valla de Cherry era lo que curaba la parálisis. Esta valla era relativamente común, tanto en bosques como en llanuras. Pero la mayoría de los Pokémon desconocían sus efectos especiales. El hecho de que este jefe Amaros le hubiera dado con tanta precisión una valla Cherry significaba que conocía su propósito. Este tipo debe ser bastante viejo, pensó Will, sintiendo que la parálisis se desvanecía poco a poco. Se levantó y miró al jefe Amaros. Conocedor, un Movepol profundo y un alto nivel. Me gustaría aprender algunas habilidades de ti. ¿Es posible?, preguntó Will con vacilación tras un momento. No sabía si un Amaros enseñaría habilidades a un Pokémon de otra especie. Pero para ampliar su repertorio de movimientos, decidió preguntar de todos modos. Faros.
El jefe Amaros primero inclinó la cabeza confundido, pero luego sonrió y asintió generosamente. Gracias, dijo Will sintiéndose conmovido. No es de extrañar que la línea Amaros fuera tan popular. Su naturaleza gentil y generosa estaba haciendo que incluso él les tomara cariño. Al principio había pensado en capturar uno para Lice Iris, pero ahora descartó la idea. Un Pokémon pacífico como este no debería haberse involucrado en una guerra brutal. Durante los siguientes días, Will y Iris visitaron con frecuencia el territorio de la manada de Amaros. Se habían hecho amigos. Mientras Will aprendía nuevas habilidades del jefe de Amaros, también podía desafiar a los Amaros, que eran más fuertes, para ganar experiencia. Mientras tanto, Iris estaba perdida en un mar de suaves y esponjosos Mareep y Flaaffy, tan feliz que se olvidó por completo de su hogar. Capítulo 48. 4 nuevas habilidades. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 2 meses desde el primer encuentro de Will con la manada de Amaros. Durante este tiempo, no se había quedado solo con ellos. Además de su entrenamiento diario con el jefe Amaros, Will también le preguntaba sobre otras poderosas manadas de Pokémon cercanas, luego iba a visitarlas para saludarlas y lanzarles un desafío. En 2 meses, Will había hecho contacto con 6 manadas diferentes de Pokémon. La primera era una manada de persas al norte. No era grande, con solo 3 persas y 10 Meowth. La actitud inicial de estos gatos hacia Will fue bastante mala. El persa alfa rondaba el nivel 40 e incluso había jugado con él durante su primer encuentro. Will no era un impulsivo. Decidió volver corriendo a la manada de Amaros en busca de refuerzos y le dio al persa una buena dosis de terapia de choque. Desde entonces, la manada de persas le ha mostrado mucho respeto, discutiendo con él siempre que lo pide sin quejarse. La segunda era una manada de tauros. Era de un tamaño considerable, con 30 miembros. Algo destacable de la manada de tauros era su nivel promedio muy alto. Casi todos los 30 estaban entre NV 25 y NV 35. Solo el alfa, un adulto con cicatrices de batalla, tenía un nivel superior, comparable al alfa Persian. La manada de tauros recibió con bastante agrado la llegada de Will, pero fue una bienvenida llena de espíritu de lucha, no de amistad. Los tauros son Pokémon enérgicos, irascibles y brutales, a quienes les gusta demostrar su fuerza en el combate. Estaban extremadamente entusiasmados con los desafíos de Will, prácticamente luchando entre ellos por la oportunidad de entrenar con él. Will fue quien más tiempo dedicó a desafiar a la manada de tauros, tardando casi medio mes en vencerlos a todos. De estos frecuentes enfrentamientos directos, aprendió inesperadamente el movimiento derribo. La tercera y la cuarta manada eran de Miltanks. La diferencia radicaba en que la primera era una manada domesticada criada por el reino dragonita, mientras que la segunda era salvaje. A Will no le interesaba la primera. Era una manada enorme, pero su nivel promedio era de solo 20. La manada de Miltanks salvajes, sin embargo, era muy fuerte. Aunque solo había unos 10, el Miltanks de nivel más bajo era de nivel 35. Esta manada era muy dócil, con una actitud similar a la de Amaros. Will llevaba a Iris allí de vez en cuando para conseguir leche Moo de alta calidad. El quinto era una manada de Rapidash. Esta manada no era grande, pero su fuerza era comparable a la de Amaros, con 5 Rapidash y 10 Ponyta. Un Ponyta generalmente necesita alcanzar el nivel 40 para evolucionar, por lo que la cantidad de Rapidash en esta manada era un testimonio de su poder. Will solo saludó a la manada de Rapidash desde la distancia y no interactuó mucho con ellos. No se mostraron especialmente receptivos a su presencia. Si bien no eran hostiles, no tenían intención de entablar amistad con él. El sexto era una manada de Golduks cerca de un gran lago. Los Golduks eran los gobernantes de ese lago, y su alfa tenía al menos nivel 50. La manada no era enorme, pero estaba compuesta principalmente por Golduks de alto nivel, con muy pocos Psyducks. Will se llevaba bastante bien con este grupo. Después de los Amaros y los Tauros, era a quienes visitaba con más frecuencia. Ahora, habían pasado 2 meses y la pantalla de estado personal de Will había cambiado. Dragonair potencial. Púrpura nivel 35 tipo. Dragón habilidad. Muda de piel altura. 9m peso. 40 kilogramos. Su nivel no había subido mucho, solo 2. Había 2 razones para ello. Primero, la experiencia necesaria para subir de nivel había aumentado drásticamente. Ahora podría tener que librar docenas de batallas igualadas para subir un solo nivel.
Segundo, había centrado la mayor parte de su energía en aprender nuevos movimientos de los jefes Amaros y Golduck. Esto era evidente en su lista de habilidades. Comparado con antes, ahora tenía 4 movimientos nuevos. El valor de rayo y pulso de agua es innegable. El primero era el movimiento característico del Pikachu de Ash, un ataque poderoso con posibilidad de paralizar y una precisión altísima. El segundo podía confundir al objetivo y también era muy preciso. El movimiento derribo, que aprendió por accidente, fue un poco inútil para Will. Inútil conservarlo, un desperdicio tirarlo. Era un movimiento físico de tipo normal con una precisión mediocre que también causaba daño por retroceso. Incluso si necesitara un movimiento físico, no elegiría derribo. Tanto Cola Dragón como Cola Aqua ofrecían un mejor retorno. Finalmente, el movimiento que valía la pena mencionar era Trueno. Como movimiento de tipo eléctrico definitivo, sacrificaba algo de precisión por mucha más potencia. Will había aprendido los 3 primeros movimientos en tan solo un mes, pero había pasado un mes entero aprendiendo Trueno. En cuanto al problema de precisión, cada entrenador tenía distintas maneras de compensarlo. Para Will, quien era a la vez entrenador y Pokémon, la precisión no era un problema. Nunca usaría un movimiento como Trueno, que consumía mucha energía y tenía un largo tiempo de recuperación, sin tener un 100% de probabilidades de impactar. La solución que había ideado era aprovechar al máximo el movimiento envoltura. Primero, ataba al objetivo con su cuerpo. Solo entonces consideraría usar Trueno. Llegó otra noche. Will rescató con esmero a un inocente Mew del asfixiante afecto de Iris y luego llevó a la reticente niña de vuelta al palacio. Lo primero que hizo al regresar fue encontrar a Liz en su estudio. Sintió que hoy le tocaba mudar. Tras evolucionar a Dragonair, mudaba su pelaje aproximadamente una vez al mes. Ya había mudado 2 veces antes, con la ayuda de Liz e Iris. Su cuerpo era tan largo que le costaba mucho trabajo a Liz sola, así que empezó a convencer a Iris para que lo ayudara. Lan, Iris, ya volvieron. Tengo algo que decirles, dijo Liz, que estaba alimentando a su Magikarp en el estudio. Se giró y sonrió cuando los dos entraron. ¿Qué pasa?, preguntó Will, acercándose para observar al Magikarp. Tras más de 2 meses juntas, el vínculo entre las 2 chicas y su Magikarp ya era muy fuerte. Sintió que ya era hora de sacarlas para que subieran de nivel y se prepararan para su evolución a Gyarados. Pasado mañana tengo asuntos que atender en Jubilance Town. ¿Quieren venir conmigo? Aunque les preguntaba a ambas, la mirada de Liz estaba fija en Iris. Sabía que Lan sin duda iría con ella. No hacía falta ni preguntar. ¿Pueblo Jubilance? Perfecto, pensó Will a toda velocidad, recordando el nombre. Recordó que era una ciudad costera en el extremo sur del reino Dragonite. Jubilance Town está justo al lado del mar, pensó mientras su mirada se dirigía al Magikarp. Quiero ir, exclamó Iris, con el rostro lleno de anhelo y anticipación. Claro que quería ir a Jubilance Town con Lan y su tía. Para ella, esto eran básicamente unas vacaciones, y no iba a perdérselas. Fin del capítulo 48.